no, mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es un gran tema este, la maldición de los templarios. Mi Arráncate. querida Fer, qué gusto estar ya, Igualmente. que sea viernes, ¿no? Qué Que gusto sea estar otra viernes, vez que acá. estemos juntos. Hay Sí. gente que me dice, no, mi Fer, yo el viernes suspendo todo lo que tengo que hacer de 11 a 1 para quedarme contigo. Y con Polán, y con Trueba, y con el mexicano rifado, y no, programón. Me dice, es que deberías de poner a todos los colaboradores todos los días. Le digo, pues es que necesitaríamos unas 6 horas tú, más o menos. Pero bueno, arráncate, la maldición de los templarios, gran tema, ¿eh? Y ayer que andaban hablando de cosas sobrenaturales y del rasguñado ese que tienes en cabina, a ver, me quedé pensando Explícame. en este tema. Explícame. Oye, qué miedo, ¿eh? Pero sí No, hay temas horrible. que o solo una gran casualidad, Fer, o algo raro está pasando, ¿eh? Y algo así pasa con este tema. Miren, este tema de la maldición de los templarios es bien interesante, ¿eh? Ya ustedes ahí escríbanos al final y díganos qué opinan, si fue casualidad, si fue el karma, qué pasó. Porque lo que pasó es lo que les voy a contar, ¿eh? Vamos a hablar un poco de la orden de los caballeros templarios, ¿no? O la orden del temple, aunque su verdadero nombre era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Vamos a hablar un poco de quiénes fueron los templarios y luego vamos al final donde viene la maldición, pues. Los caballeros templarios surgen porque el abad de Citeaux descubre unos antiguos textos que decían que debajo del templo del rey Salomón, esto cuenta la leyenda, se encontraba un objeto muy importante. Y debido a esta información, Hugo de Payens, junto a 8 caballeros, funda la que se va a llamar, o a la que van a apodar la Orden del Temple. Ahora verán por qué. Y su objetivo era conseguir este objeto que decía este texto antiguo. No se dice qué objeto, ¿eh? Aquí empieza incluso la leyenda del Santo Grial. Aunque el objetivo principal de los caballeros templarios era proteger a los peregrinos y los caminos hacia Tierra Santa. Y entonces ellos llegan a Jerusalén, van a ser recibidos por el rey de Jerusalén, les permite establecerse en una mezquita en la de Al-Aqsa, que estaba sobre lo que había sido parte del templo del rey Salomón, el segundo de ellos, mejor dicho, ¿no? Porque el primero lo destruyen los romanos. Y bueno, estos caballeros que eran la orden de los pobres caballeros de Cristo, y debido a que estaban instalados en el templo del rey Salomón, empiezan a ser llamados templarios, y a su orden, pues la orden del temple. Y las hazañas de estos 9 caballeros se vuelven legendarias. El rey de Francia y el papa los van a reconocer, les van a dar en 1229, en un concilio, en el de Troyes, los van a ratificar como hermandad religiosa y guerrera y les van a dar esta cruz escarlata con la que los identificamos, ¿no? Pensamos en los templarios y luego nos viene a la mente esta imagen de un señor con un casco, una túnica blanca y una cruz roja, ¿no? En el pecho. Bueno, esta va a ser una hermandad religiosa y guerrera y tenían mucho prestigio. Sus números van a ir aumentando porque en un principio eran austeros, pero las finanzas de la orden van mejorando. En un principio les digo que protegían caminos, pero cada vez se van diversificando. Y donde había caballeros templarios había bonanza. Y entonces en muchas ciudades se requerían los servicios de los caballeros templarios porque pues, tenías que tener ciertos requisitos para entrar, ¿no? Eran eran hombres cultos, eran hombres que se dedicaban a muchísimas cosas, empiezan a ser una institución financiera, pensemos en una especie de banco en esta época, y donde había templarios, las ciudades prosperaban. Y su fama empieza a traspasar fronteras, ¿eh? Pronto ya había templarios en muchos lugares de Europa. Y ya les digo que había una estructura organizada en la orden. No todos se dedicaban a pelear, unos se dedicaban a administrar las finanzas. De hecho, desde que se funda la orden había un líder, un gran maestre, que iba dirigiendo pues, los destinos de todos. Y que les digo que supuestamente se dedicaban a proteger castillos, pero estos ya tenían muchos castillos, propiedades, tenían tanto dinero que incluso le prestaban a los reyes. Y su poder e influencia empezó a ser muchísimo. Incluso tras perder Tierra Santa, las tropas templarias fueron las que más cerca estuvieron de recuperar Jerusalén. Pero cuando pierden Tierra Santa, los templarios se establecen en París y guardan con mucho recelo sus rituales. Y esto le causaba mucha curiosidad a los nobles. En la corte francesa, pues empiezan a acercar a ellos. Felipe IV se acerca a ellos y les pide dinero, ¿eh? Y la deuda se dice que llegó a ser impagable.
el rey de Francia se da cuenta que eran demasiado poderosos. Y miren, aquí entra en escena un personaje bien curioso, el Papa Bonifacio VIII. Miren, en resumen, porque se les debía mucho dinero y entonces decide el rey de Francia no pagarles. Pero les voy a hablar un poco de este rey de Francia, Felipe IV. Miren, este señor, como debía mucho dinero, quería quedarse con parte del dinero que recibían las iglesias y le empieza a cobrar impuesto a los eclesiásticos, una especie de tributo. Y estos le dijeron, oye, no. Y termina encarcelando y acusando de traición a un obispo, a Bernardo de Saizet. Y el Papa Bonifacio VIII le dice, el único que puede juzgar y castigar a los obispos soy yo. Y el Papa responde con una bula donde le pide que recapacite o va a hacer una reforma para denunciar sus abusos. Y el rey de Francia quema la bula, falsifica el documento y en resumen el nuevo dice que el Papa se quiere quedar con Francia y bueno, el rey de Francia dice, oigan, nos quieren quitar nuestro territorio, es un villano el Papa de Roma. Y entonces el Papa le ordena que vaya a Roma para comparecer, pues, no, a comparecer, mejor dicho, por sus actos. Y el rey el rey de Francia le responde al Papa, el rey del Papa. No, esperen, es que vean lo que le responde. O sea, El Felipe rey de IV. Francia responde. Felipe IV ve lo que le responde. Quizás su venerable estupidez no se dé cuenta que yo soy el rey de Francia, no el vasallo de nadie, ni del Papa. Imagínense el valor que hay que tener para responderle esto No, al bueno, Papa. claro. El, el rey de Francia va a acusar al Papa de sodomía, de sonomía, de herejía, de hechicería. En resumen, le está diciendo depravado, corrupto, brujo, hereje al Papa. Y entonces el Papa va a lanzar una declaración muy fuerte de poder. A través de una bula, la Unam Sanctam, declara que todas las criaturas humanas, si se quieren salvar y llegar al cielo, deben de aceptar ser súbditos del Papa. Que una bula es un documento que trata materias de fe, asuntos administrativos, judiciales, te da ciertos privilegios y es un documento que firma el Papa, lleva su sello y su nombre. Entonces, es fuerte, una bula. Un consejero del rey de Francia, Guillermo de Nogaret, se va a Roma con 300 jinetes, se alía con los Colonna, que era una familia enemiga del Papa, y en resumen, lo capturan, lo cachetean, lo encierran en una prisión y lo obligan a que renuncie. Y el Papa no cede y no cede porque dice, yo estoy defendiendo la fe. Al final logra salir, lo logran poner en libertad, pero lo trataron tan mal que se muere al mes. Y en Roma van a elegir otro papa. Pero como le piden que excomulgue al papa anterior para los franceses demostrar su poder y este no quiere, se muere misteriosamente. Unos dicen que envenenado. Entonces hay un cónclave. Durante 11 meses están escogiendo un papa. 11 meses hasta que se ponen de acuerdo porque unos querían un papa fuerte como Bonifacio VIII, que no se dejó amedrentar. Y otros querían uno que no desafiara a los franceses porque no se vayan a ofender. Y al final, la cosa acaba en que eligen a un papa francés, que no estaba ni en el cónclave, no era ni cardenal de hecho, que es Clemente V. Clemente V empieza a ser un títere del rey de Francia. De hecho, los papas dejan de vivir en Roma, como 70 años, la Santa Sede se mueve. Y están en Aviñón. Este es el famoso periodo del papado de Aviñón. Y eran títeres del rey de Francia. Este señor Clemente V es importante porque aquí surgen estas dudas acerca de los templarios. Unos dicen que el rey le debía mucho dinero a los templarios, otros dicen que les tenía miedo, porque estos le eran leal al papa en Roma. Y entonces en un funeral de un familiar del rey invitan a los mejores y los más importantes hombres de la Orden del Temple un 13 de octubre de 1307, un viernes 13 específicamente. De ahí viene el miedo al viernes 13, esta superstición. En los países anglosajones, en los latinos es martes 13, pero esa es otra historia. Y entonces los van a arrestar, los van a traicionar. El Papa Clemente V al principio como que no está de acuerdo, pero el rey de Francia le dice, mira, ellos ya confesaron que son herejes, que adoran a la cabeza de Juan Bautista, que adoran al Baphomet, esta cabra, esta estrella de 5 picos, que era un símbolo de abundancia, pasa a ser un símbolo satánico. Y entonces los acusan de todo. Y después ellos se retractan y dicen, oye, nos torturaron, no es cierto. Y entonces a todos los que se retractan los queman. Y el día de la ejecución del gran maestre de la orden, Jacques de Molay, que fue quemado inocente, y él decía, estoy protegiendo la religión, defendiendo la fe, y ustedes solo buscan dinero.
Antes de morir lanza una maldición y le dice al rey de Francia, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a la iglesia, Dios vengará nuestra muerte y morirán en menos de un año. Y casualidad o no, Clemente V se murió despuesito. Felipe IV en un accidente de casa se murió y Guillermo de Nogaret también se murió meses después, envenenado. Y esta es la famosa maldición de los templarios. No, 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 buenísimo. No, no. ¿Tú te sabes unas historias? ¿No va a haber curso pronto? Ah, sí, ya terminó el anterior. Va a haber un curso en un mesecito. ¿De qué? ¿De ahora de qué va a Voy a ser? contar la vida de los personajes que más me han pedido en la literatura, el arte, la filosofía y la historia. Va a ser Buda, Alejandro Magno, Leonardo da Vinci y Dante Alighieri. En cada clase vamos a ir viendo su vida, ¡Guau! sus obras, analizando todo esto. No, pues se antoja muchísimo. Nos avisas, por favor, Ay, porque luego no nos dices y escriban, entonces cómo no, cómo nos vamos a, ya cómo le vamos a sé. hacer. Luego me andan preguntando cuándo empieza el curso. Le digo, ya acabó. Manden un correíto a contacto.cursohistoria@gmail.com y ahí les dan los informes. Contacto. .cursohistoria@gmail.com y ahí que les den los datos. QTF. No, 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 me dicen, espérate, pero yo no pude apuntar el correo. Polán, ¿cuál es? Contacto.cursohistoria@gmail.com y ahí les dan los datos de los cursos que hago, pues. Y ya acabó el de museos, ese estuvo muy bueno. Entonces, es contacto arroba, no, ¿Tienes el cartel? contacto punto, ¿cómo es? Contacto.cursohistoria Contacto punto arroba curso gmail. historia arroba gmail.com. Ya, ahí Te está, acabo de mandar la imagen para que ya no haya pierde. ya estás. Bueno, ¿listo? Dicen que por favor que hagas otro. ¿Por qué no haces de Nostradamus? ¿No? ¿No, ese no interesa mucho? No da para un curso Nostradamus, ¿eh? ¿No? No, realmente miran, nunca dejen que la realidad les arruine una buena historia, ¿eh? Y de pronto ya cuando te aprendes las historias de ciertos personajes, dices, uy, no, estaba mejor el chisme que venía en internet. A ver, ¿qué pega en un curso, Polán? ¿De qué estamos Em, ávidos? ¿De qué estamos interesados? Yo conozco muchas mujeres y hombres que les fascina todo lo de la historia del arte. Justo eso. Ahora que hice el curso de tour de museos y fuimos recorriendo sus obras, las historias de los autores, yo les había dicho en la radio, el curso va a durar 2 mitades de 50 minutos. Fernanda, nos aventamos casi 4 horas de clases. O sea, de que la gente me decía, no, hombre, que dure lo que dure, o sea, está increíble esto. Entonces, eso a mí me dio mucha libertad de contar bien a gusto la historia. Pero también de ciertos personajes que me han pedido mucho, por ejemplo, la Divina Comedia. Este curso que viene es de, vamos a recorrer la vida de Dante y toda su obra y vamos a analizar la Divina Comedia, que es algo bastante interesante, ¿eh? Dante es el poeta, es como el Shakespeare para los ingleses, ¿no? O Cervantes para los españoles, para los italianos Dante es, bueno, es el poeta más importante de la Edad Media, ¿eh? Oye, y Eso pega mucho, ciertos cuando se personajes como él. trata, por ejemplo, de escritores mexicanos, de temas de México, ¿qué le interesa a la gente? Fíjate que tristemente yo he notado que de pronto, al menos mi generación para abajo, como que no les interesa tanto el tema de escritores y menos mexicanos. Incluso, no, muchos no los conocen. O sea, conocerán a los que nos tocó o nos obligaban a leer, entre comillas, ¿no? Pero realmente, pregúntale a cualquier chavo. Mira, a mí el otro día me dijeron, tú eres como tal youtuber, ¿no? Pero para gente más grande, ¿no? Porque yo No, veo que no hombre, más pero hablan de ¿cómo? historia. Imagínate, o sea, y me lo dijo alguien de 17 años, de 15 años. Entonces, como que siento que no.
O no sé, dependerá también del papá, ¿no? Pero no, como que no están muy conectados con la literatura, ¿eh? Pero ¿por qué ¿Por qué crees? será, Porque Fer? yo sí creo que es un tema de papás. O sea, Yo de que también. el papá, la mamá no los inspira, o sea, no hay cultura, pues, a la redonda, no hay temática, no hay conversaciones sobre cultura, no hay conversaciones sobre museos, personajes. Eh, Fíjate, el otro día me decía uno de mis hijos, ¿cuáles serán los filósofos de hoy, mamá? O sea, los Nietzsche, todos estos, ¿cuáles serán los filósofos hoy en día? Me pareció una pregunta muy interesante porque ¿habrá filósofos hoy en día? Entiendo que los No, hay. Hay españoles, hay canadienses, hay franceses. Sí, sí hay, pero no, o sea, no existen. Nadie habla de ellos. sí, entiendo tu punto, sí. Nadie habla de los filósofos modernos, de los de hoy en día. Yo te Fíjate podría que decir que un ahí en el... filósofo para mí Ujú. podría ser a nivel redes sociales Bala Afshar en Twitter. O sea, a mí me parece un filósofo y hay muchos, hay libros de filosofía, pero nadie habla de eso. O sea, tú imagínate que No, no. hubiéramos sido contemporáneos de Nietzsche o de cualquiera de estos, ¿no? Pues hablaríamos de ellos. O que Sí, hubiéramos seguro. sido contemporáneos de, pues, de cualquiera, del que quieras, de Manuel Kant, del que quieras. Hablaríamos de ellos. Fíjate, Fer, en general de nuestra cultura, ¿no? Como que yo de pronto veo que en otros países la gente fascinada con la cultura de México, en general, de todo, ¿eh? Desde nuestros escritores, nuestros libros, nuestras tradiciones, ahora que hablaban de la tortilla, Fer, y nosotros como que no, hasta hacemos bromas de, no, hombre, yo tortilla no como, ¿no? Se me olvida el francés. O sea, No, hombre. realmente como que hasta cierto punto renegamos de nuestra cultura, que es hermosísima, hermosísima, pero la desconocemos. Hay un desconocimiento terrible de nuestra cultura, ¿eh? Y las tradiciones, perdón que ya diga esto, ya estoy dando el viejazo, ¿no? Pero ya se están perdiendo las tradiciones. Qué triste es eso, ¿eh? Estamos No, perdiendo yo muchas creo que es tradiciones. en la medida de cómo estés viviendo en tu casa, qué prioridades hay. Se acaban las tradiciones cuando la cabeza de la casa no las marca. Ujú. Lo platicábamos el Tú otro pones, día. Yo tenía sí o sí. Bueno, ahí se me ocurriera hacer un compromiso en domingo. Nunca, nunca. sí, O ¿no? sea, los domingos eran para comer en casa, en familia, ya sea nosotros o con los abuelos. A mí la primera vez que mis hijos me dijeron, es domingo, me voy a ir a comer con unos amigos, se me pararon los pelos de punta. Dije, ¿están locos? No. Pero así cuando dejas también de poner el altar de muertos, cuando dejas de poner el árbol de Navidad, cuando todo eso se va perdiendo. O sea, yo creo que en la medida de lo posible tienen que estar en nuestras manos dándole seguimiento pues a esas tradiciones y forzosamente hablando de otras cosas. Por ejemplo, ¿ustedes de qué hablan en su casa? Hoy en el santuario con Rafael Polán es la reflexión. ¿Ustedes de qué hablan en su casa? ¿Cuáles son los temas de conversación en la mesa? Por ejemplo, tú, Yo creo que depende, ¿no? Mucho tiene que ver la situación que estamos viviendo y hablas de, a ver, es que también las redes sociales ya te dan la información al minuto. Entonces, hablas de lo que pasa, hablas de las tragedias, das tu opinión acerca de, bueno, yo hablo esto, ¿eh? De pronto sí hablamos, yo hablo muchísimo de historia, ¿eh? O hablo de mucho de libros, o empezamos a platicar de, oye, tú sabías esto, o fíjate que hay tal escritor, o vaya, me sé muchos datos ahí curiosos de, ¿no? Pero ahora que mencionabas esto de mantener las tradiciones, fíjate, Fer, que a mí desde niño me gustaba mucho leer. Y en parte fue porque mi mamá todas las noches me leía, ¿eh? Todas las noches religiosamente me leía un ratito. claro. No sé si 10 minutos, 20 minutos, pero me leía todas las noches. Y yo desde niño, de verdad, tenía una curiosidad gigantesca por aprender a leer, porque yo le decía, oye, pero pues ya prefiero aprender a leer, ya quiero aprender a leer, ya quiero ir a la escuela porque quiero leer mucho. Y desde niño siempre leí y leí y leí. Y ahora que mencionaste esto de depende de los papás, tienes toda la razón, ¿eh? Si el papá deja de poner la ofrenda, pues el niño no va a saber la importancia de esto,
No, y vaya, también de que esta riqueza cultural. forzar a que pongan la ofrenda. Yo sí creo que se dice mucho de la tecnología, de lo que está allá afuera, pero mientras los papás estén inmersos en la misma vaina quejándose de los hijos, inmersos en la tecnología y los papás también están inmersos en la tecnología, no nos vamos a entender. Yo sí creo que en la cabeza de una familia, sea el hombre, la mujer o como pareja, sí tiene que haber reglas y sí tiene que darse un seguimiento de lo que se piensa, de lo que se cree, de lo que se discute. Pero si en la comida estamos hablando de series y se nos acabó la conversación de la serie de Luis Miguel para pasarnos con otra, pues estamos muy jodidos. Yo creo que tiene que haber otras conversaciones. ¿Quién me decía el otro día? No, es que esa canción es nueva. Le digo, por favor, esa canción viene del año 1980 y tantos, y es como el cuarto cover. No, espérame. O sea, el mundo no nace a partir de los celulares y de las redes sociales hace 10 años, 11 años, ¿eh? No, o sea, existe un mundo antes. Ayer comiendo con mi mamá, le decía a mi mamá a mis hijos, no sé cómo preguntó mi hija, que le dice, oye, perdóname, ¿eh? No, cuando yo nací también había carne, pollo, pescado, verduras, fruta. No te me confundas. Ahora resulta que yo no sé comer, ¿no? Y ustedes con sus Oye, pero dietas yo tengo una cetogénicas teoría. y sus dietas muy shalala, y que ayuno intermitente. No, a ver, en mi época también había carne. Me encantó mi mamá. Dije, claro, Oye, y es sabía que, más rica la comida, ¿no? claro. Pero yo ¿Verdad te que digo una sí? cosa, La comida sabía mejor. la carne, yo ya aprendí. La carne en el mercado, la carne fresca. Porque si tú la compras empacada y la cocinas después del empaque, te sabe a chancla. Ayer, no, antier di unos tacos. Se me hizo agua la boca. Unos tacos de bistec en mi casa que te mueres. Te voy a invitar, Polan, los voy a invitar. No, Se me sí, hizo sí agua te la creo, boca. Fernanda. Déjenme, perdón por decirte y quemarte aquí en público, Fernanda, pero no tienen idea lo delicioso que es comer en casa de Ay, Fernanda sí. familiar. Ay, Pero sí. es una delicia lo que hay en esa casa. Delicia. Híjole, De verdad, los qué voy a rico. invitar un día a comer como por tandas tú, pero delicioso, me decían Nacho y el gallo, me decían, no puede ser estos tacos, no puede ser la comida de tu casa. Es lo Eh, más sencillo, casero, cero rimbombante, delicioso, delicioso. Yo los invito cuando quieran. de hecho, la última vez fue una taquiza. Exacto. Hiciste una taquiza la última vez. Hay que ver qué estamos platicando en las casas, ¿eh?